Abran sus Biblias al libro de Colosenses, como dijo nuestro hermano Joe. Hoy es día de votación, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder tomar una decisión sabia en cuanto a por quién votar. Y sabemos que el día de mañana quizás vaya a haber caos. Esperamos que no, pero sabemos que estas elecciones han sido un poco difíciles. Así que oremos para que todos estén salvos y tranquilos durante la semana. Estamos predicando, como ya saben, el libro de Colosenses, un libro que ha bendecido bastante nuestras vidas. Un libro donde Pablo exalta la gloria de Cristo, la suficiencia de Cristo. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra exposición de este libro. Y hoy día nos toca exponer los versículos del 6 al versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Versículos del 6 al 10. Versículos del 6 al 10. Voy a empezar como siempre lo hago leyendo las escrituras, luego una pequeña introducción y luego nos saltamos a predicar versículo por versículo, explicándolo y aplicándolo a la vida a nuestras vidas. Versículo 6, la palabra de nuestro Señor nos dice así: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, que es la cabeza, en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Querida congregación, mientras la iglesia exista, siempre habrán falsas enseñanzas propagadas por falsos maestros. Esto es algo inevitable, ya que la iglesia tiene un gran enemigo llamado Satanás, quien las escrituras nos dice que es el padre de la mentira. Él ama la mentira, él está en contra de lo que es Dios, porque Dios es la verdad. Así que es su intención esconder de ti la verdad y llevarte por el camino de la mentira. La Biblia también nos enseña que él se viste como ángel de luz, y la pregunta es, ¿para qué? La respuesta sería, para engañar de una manera más comprensible. Imagínense que se les aparezca un ángel y les diga que tiene una nueva revelación para ti. Lo más probable es que tú le creas. También nuestro Señor Jesucristo nos dijo que los falsos maestros vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que las ovejas confíen de que son ovejas. Sería más fácil engañarlos de esta forma. Mis hermanos, los falsos maestros no vienen a ustedes con un sticker en el pecho diciendo soy un falso maestro. O tampoco cargan un libro llamado el libro de las mentiras. Un falso maestro va a venir a engañarte con sutilezas. Va a ser muy inteligente en la forma en que lo hace. Pablo declaró a los ancianos en la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, que después de que él se vaya, después de que él se retire de entre esta iglesia, se levantarán de entre ellos, les dice Pablo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo advierte a esta iglesia que dentro de ellos se van a levantar lobos rapaces vestidos de ovejas. Y al advertirles Pablo acerca de este gran peligro, Pablo demuestra su amor y preocupación por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dijo en esta carta que Jesucristo es la esperanza de gloria, y él entendía muy bien que los falsos maestros tienen como objetivo alejarte de esta esperanza, Jesucristo. Y en nuestro pasaje de esta mañana vamos a ver la preocupación que tenía Pablo por los creyentes. Y su preocupación era que los colosenses sean apartados de una vida centrada en Cristo. Así que quiero que veamos este pasaje en tres encabezados para aquellas personas que les gusta tomar notas.
Cabezado número 1, la exhortación a una vida cristocéntrica. Número 2, la amenaza a una vida cristocéntrica. Y número 3, la razón para una vida cristocéntrica. Cuando digo cristocéntrico me refiero a que Cristo está al centro de nuestras vidas. Empecemos viendo la exhortación, versículos 6 al 7. Miren el versículo 6. Pablo dice, por tanto. Esta palabra se podría traducir como a la luz de lo que les acabo de decir. Y esto se refiere a los versículos del 2 al 5 que expuse la semana pasada. En base a lo que dijo Pablo en el capítulo anterior, ahora él les quiere decir algo. Por tanto, dice él, de manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él. La palabra que vemos aquí, recibieron, se refiere a recibir algo de otra persona, recibir de otro. También se le puede conocer como tradición, algo que hemos aprendido de alguien más. Pablo usa este verbo para referirse a la recepción de alguna enseñanza que él ha recibido. Por ejemplo, él nos dice que ha recibido del mismo Señor la cena del Señor, el Evangelio, doctrinas, etc. Pero esta es la primera vez que Pablo utiliza este verbo, esta palabra, con un objeto personal. Es decir, Jesucristo. Siempre lo hace con algo, ahora lo está haciendo con alguien. Y los colosenses, dice Pablo, que recibieron a Cristo Jesús. Y esto no solo implica que creyeron en Él, sino que aceptaron o recibieron la enseñanza apostólica sobre Jesucristo. Los colosenses recibieron el Evangelio de parte de Epafras, ¿se acuerdan de esto? Y Epafras recibió su Evangelio, recibió a Jesucristo de parte de Pablo. Y Pablo recibió la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? De parte de Cristo mismo. A esto se le conoce como la tradición apostólica. Esta tradición, hermanos, Pablo lo utiliza como contraste con la tradición de los hombres que él menciona en el versículo 8. Y noten, hermanos, que Pablo llama a Cristo el Señor. Los colosenses recibieron a Cristo como Señor. Esta palabra Señor aquí significa la palabra kurios en el griego. Y significa el que posee poder y autoridad sobre todas las cosas. En otras palabras, el soberano. Él tiene toda autoridad sobre toda la creación. Pablo está diciendo que aquel Cristo que él nos habló en el capítulo 1 y hemos visto que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el medio por el cual somos reconciliados, el misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Este Jesús, dice Pablo, ese Jesús es el Señor. Ellos han aceptado, ellos recibieron a Jesús como Señor. Y como Señor, los colosenses le debían obediencia. Hay algunos que creen que pueden tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor al mismo tiempo. Ellos ven la vida cristiana en dos etapas. Ellos dicen que el ser humano puede aceptar a Jesucristo como Salvador, y en esta etapa ellos son simplemente cristianos. Años después, y uno no sabe cuántos años, pueden estas personas entrar a la segunda etapa de su vida cristiana. Y es en esta etapa cuando ellos llegan a tener a Cristo como el Señor de sus vidas. Hermanos, no sé si me pueden escuchar bien. Me dicen que no se escucha muy bien. Quizás voy a tratar de acercarme un poco más. Así que, hermanos, estas personas, como decía, ven a Cristo Jesús o ven la vida cristiana en dos etapas. ¿Okay? En dos etapas. Pero esto está lejos de la verdad, hermanos. Al igual que los colosenses, todo creyente cuando recibe a Cristo lo recibe como Salvador y como Señor. Jesucristo mismo reprendió a la multitud diciendo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dicen Señor y no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas?
Esto significa ser Señor. Yo te digo que hagas algo y tú debes de hacerlo. Y hay personas que le llamaban a Jesús Señor y no hacían lo que Él decía que tenían que hacer. Pedro predicaba también a Cristo como Señor en Hechos 2:36. Sepan pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro predicaba a Jesús como Señor. Escuchen a Pablo en 2 Corintios 4:5, él dice esto: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Noten, porque no nos predicamos en plural. Él y todos los predicadores de Cristo predicaban a Jesús como el Señor. Por lo tanto, hermanos, tener a Jesús como Salvador significa tenerlo como Señor. Así que nadie entre nosotros piense que puede tener el beneficio de la salvación y tener a Jesús como Salvador y no tenerlo como Señor de nuestras vidas. Esto es como decir que una fe salvadora no necesita producir frutos. Y sabemos que Santiago nos dice que una fe sin obras es muerta. Hermanos, una fe salvadora que no produce frutos, esto es un cristianismo barato. Esto es un cristianismo de fin de semana. Esto es un cristianismo que no exige nada a los seguidores. Y esto está contrario a las Escrituras y es lamentable que hoy en día hayan iglesias de esta forma. Yo pertenecía a una de estas iglesias emergentes, iglesias chéveres, ¿cierto? Donde la iglesia es simplemente un club social, donde todos nos reunimos y la pasamos bien y no hay nada que tengamos que exigirnos. Hermanos, esto está lejos de ser una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica toma a Jesucristo no solo como Salvador, sino como Señor. Así que Pablo les recuerda a los colosenses que ellos recibieron a Jesús como Señor. Por lo tanto, dice Pablo, así anden en Él. Así anden en Él. Esta palabra anden es la palabra, o es la primera palabra que está en forma empírica. O es un imperativo, disculpen, es el primer imperativo, es decir, es el primer mandato que se encuentra en esta carta. Hay un total de 29 mandatos, 29 palabras imperativas, y empiezan aquí, y lo vamos a encontrar hasta el capítulo 4, versículo 6. Así que vamos a encontrar 29 imperativos, 29 mandatos. Y lo que Pablo, hermanos, está haciendo aquí es llevar su teología a la práctica, es aplicar su teología. Me encanta lo que el comentarista Douglas Moo dice. Él dice esto: Pablo nunca podría hablar de teología sin llevarlo a la aplicación. Es decir, él jamás escribiría una carta donde solamente te hable de conocimiento, de doctrina, sin mencionarte la aplicación. Él jamás haría esto. Y el comentarista sigue diciendo: pero tampoco podría estar mucho tiempo hablando de la vida cristiana sin aludir a la teología que sustenta y da forma a esa vida. Es decir, hermanos, que Pablo jamás te va a decir de cómo debes de vivir tu vida sin mencionarte a Cristo una y otra vez. Hay algo que quiero enfatizar muy fuertemente, hermanos. Dios nunca nos da mandatos sin primero decirnos qué hizo por nosotros. Dios nunca nos da mandatos sin primero decirnos qué hizo por nosotros. ¿Y saben por qué? Porque lo que hizo por nosotros, hermanos, siempre va a ser lo que nos va a llevar a obedecerlo con amor. Vamos a poder someternos a Él en amor. ¿Y quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? Pablo nos dijo que éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Él, estábamos ocupados en malas obras, pero ahora hemos sido reconciliados en Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo no obedecerlo en amor? ¿Cómo no someternos a su señorío viendo lo que Él hizo por nosotros?
Nosotros, hermanos, no obedecemos a Dios para obtener su aceptación y sus bendiciones. Nosotros obedecemos porque ya hemos sido aceptados y bendecidos en Cristo. Aquellas iglesias que enseñan de que debemos de obrar y obrar y obrar para recibir las bendiciones de Dios, predican algo diferente al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo empieza con lo que Cristo hizo para que ahora tú hagas por Él. Y hermanos, así como hay iglesias donde no se dan mandatos y todo es gracia, ¿cierto? Gracia sobre gracia. Somos pecadores, sí, pero hay gracia. Y todo lo que ellos hablan es de gracia. También hay iglesias, hermanos, donde todos son mandatos, donde todos son ley, donde todo es regla, donde los predicadores lo único que te hablan es lo que tienes que hacer, cómo te debes de comportar, quién debes de ser. Nunca te mencionan a Cristo, nunca te mencionan el Evangelio y todo es ley. Hermanos, debe de haber un balance en nuestras vidas entre gracia y ley, entre la obra de Cristo y lo que yo debo de hacer. Pero hermanos, siempre es la gracia primero. Siempre es lo que Jesucristo hizo por mí y yo en respuesta lo que debo de hacer por Él. Esto es lo que Pablo hace en esta carta, hermanos. En el capítulo 1 y un poco del capítulo 2, él nos habla acerca de lo que Cristo hizo. Nos habla acerca del Evangelio. Y luego, ahora, el que hace empieza a aplicar lo que él enseñó. Empieza a darnos mandatos. Pero inclusive cuando Él nos da mandatos, Él nos recuerda acerca de Cristo. Él dice, así anden en Él, es decir, en Cristo Jesús. En el versículo 7 otra vez, firmemente arraigados y edificados en Él. Versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Se dan cuenta? Menciona a Cristo una y otra vez, aun cuando nos da mandatos. Pero yo he escuchado muchas prédicas de pastores que te dicen qué tienes que hacer y qué debes de hacer y nunca te mencionan a Cristo. Nunca te mencionan la fuente de poder para poder obedecerlo a Él. Y Cristo, que diga Pablo, es totalmente diferente. Así que Él dice, así anden en Él. Esta palabra anden se refiere a la conducta cotidiana del creyente. Anden en Jesucristo. Es decir, que Pablo está exhortando aquí a los colosenses a vivir una vida cristocéntrica, a vivir una vida en unión a Cristo, como si estuviéramos incorporados a Él. Y esto significa, hermanos, vivir como Él vivió. En 1 de Juan 2:6 leemos esto. El que dice que permanece en Él, es decir, vivir en Él, estar incorporado en Él, Juan nos dice, debe andar como Él anduvo. Vivir en Él, estar en Él, es actuar como Él actuó. Vivir como Él vivió. ¿Y cómo Él vivió? Él vivió una vida de obediencia a su Padre. Juan 4:34, Jesús dijo esto. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. De esto se alimentaba Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 30. No busco, dice él, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 6, versículo 30. Porque he descendido del cielo, este es el propósito para que él vino, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta era la obra de Cristo. Su preocupación era hacer la voluntad de su Padre. Jesucristo se sometió tanto a su Padre, hermanos, que Él no pensaba acerca de sí mismo. Él no pensaba en su voluntad. Él no pensaba en sus deseos. Él no pensaba en lo que Él quería. Antes de ser crucificado, Él estuvo en el jardín de Getsemaní. Y ahí podemos leer de que Él oró. Y en sus oraciones Él dijo esto: oh Señor, oh Padre, que pase de mí esta copa,
¿Y qué había en esta copa? La ira de Dios. Lo que él está diciendo es que su ira, Dios mío, Padre mío, pase de mí. Que yo no tenga que probar esta ira. Pero luego, él dice esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Jesucristo estaba sometido a su Padre, inclusive si esto significaba que él tenía que morir y probar la ira por nosotros. Jesucristo vivió una vida centrada en su Padre, y lo que Pablo está haciendo aquí es exhortarnos a nosotros a vivir una vida centrada en Cristo, a vivir una vida cristocéntrica, una vida de obediencia a Él. Segunda de Corintios 5:15, Pablo dice esto: y por todos murió, es decir, Cristo, para que los que viven, es decir, los que viven por esa muerte, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. El creyente mira la obra de Cristo, mira que Él ha muerto por ese pecador, y en respuesta Él ahora ya no vive para sí mismo, renuncia a sus placeres, renuncia a su voluntad, renuncia a sus deseos, y ahora vive para aquel que murió por Él. Que sea entonces, hermanos míos, Cristo. Que sea Cristo, hermanos, y no otro, porque Él es el Señor, ¿cierto? Que sea solamente Cristo quien establezca tus valores. Que sea solo Cristo quien guíe tu pensamiento. Que sea solo Cristo el que dirija tu conducta. Que sea Cristo en todo lo que tú hagas. Después de exhortar a vivir una vida complaciendo a Cristo, una vida cristocéntrica, Pablo ahora nos va a mostrar qué significa andar en Cristo. Y él lo va a hacer utilizando 4 participios. El primero, Pablo nos dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados. Aquí está el primer participio, arraigados. Esta palabra arraigados y la palabra que le sigue, edificados, son 2 términos que Pablo saca de la horticultura y de la construcción. La palabra de la horticultura es la palabra que encontramos aquí, arraigados, que significa enraizados. Esta palabra señala una acción irrepetible que ocurrió una vez y para siempre en el pasado. Es una referencia a que hemos sido nosotros plantados en Cristo Jesús el momento en que creímos en Él. Hemos sido enraizados en Cristo. Esta palabra está en voz pasiva. Ahora, ¿qué es una palabra en voz pasiva? Les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender. Si yo digo, los niños riegan el árbol, esto está en voz activa, porque son los niños que hacen esta acción. Pero si yo digo, el árbol es regado por los niños, esto está en voz pasiva, porque el árbol está siendo regado. El árbol recibe la acción de parte de los niños. Así que Pablo nos dice que nosotros hemos sido por alguien más enraizados. Nosotros hemos recibido esa acción. Y esto se refiere, hermanos míos, a Dios el Padre. Fue Dios el Padre que nos enraizó, que nos arraigó sobre el suelo que es Jesucristo. El mejor suelo, hermanos, donde el árbol de nuestras vidas pueden crecer. Cristo es nuestro suelo donde hemos sido plantados y de Él recibimos nuestro alimento, nuestros nutrientes. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y esta plantación la hizo Dios, no lo hicimos nosotros mismos. De la horticultura, Pablo va a pasar a la construcción. Y él dice, firmemente arraigados y edificados en Él. Dios no solo nos ha plantado en Cristo, sino también nos edifica en Cristo. También eso está en una voz pasiva, es decir, que Dios hace esto por nosotros. Pero también es un participio presente que señala una acción continua. Es decir, que Dios nos está edificando continuamente en Cristo.
somos edificados a diario, hermanos. El que ha sido arraigado en Cristo, Dios lo irá edificando. Y esto me hace recordar a las palabras que Pablo pronunció en Filipenses 1:6. Aquel que empezó una obra buena en ti, la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Hermano mío, si tú has puesto tu fe en Cristo, amigo mío, si tú has creído en Jesucristo, ya has sido plantado por Dios. Y lo siguiente que Dios hará por ti es edificarte en Él. Es hacerte crecer en Él. Hermanos, esto es confortante para nosotros. Dios no se va a rendir con nosotros. Dios seguirá obrando en nosotros. Dios seguirá moldeándonos a la imagen de Cristo. Va a tomar su martillo y nos va a formar a la imagen de Cristo. Esto es algo que Él va a continuar haciendo. Él nos va a regar con su gracia para que podamos crecer como un árbol frondoso, un árbol que puede dar mucho fruto. Esto es lo que Dios hace de una manera misericordiosa por nosotros. No fuiste tú el que se arraigó, no eres tú el que se está creciendo a sí mismo. Es Dios el que te está edificando. ¿Y qué es lo que Dios usa para edificarte? Él utiliza a Cristo, firmemente arraigados y edificados en Él. Cristo es el medio que el Padre utiliza para que tú seas edificado. Mientras nos mantengamos en Cristo y nos centremos en Él, hermanos, tenemos la promesa de que seremos edificados. En otras palabras, mantente en Cristo y crecerás. Mantente en Cristo y serás edificado. Por esto Pablo nos trae o nos muestra a Cristo una y otra vez. Porque ahí está el crecimiento. No podemos tomar las promesas de Dios si no estamos en Cristo. No puedes esperar ser edificado si no estás plantado en Él, si no estás arraigado en Él. Así que si te estás sosteniendo de Cristo, tú vas a crecer, hermano mío. Tú vas a crecer. Luego Pablo nos dice, o nos da el tercer participio y dice, y confirmados en su fe, y edificados en Él, y confirmados en su fe. Este tercer participio, hermanos, también está en voz pasiva. Es decir, que es Dios el que te firma, el que te confirma en tu fe. Es Dios el que hace esto por ti. Esta palabra confirmados también puede traducirse como fortalecidos o establecidos en la fe. Y cuando Pablo menciona fe aquí, él se refiere a la verdad cristiana, a las doctrinas que hemos sido enseñados por Pablo, la tradición apostólica. Cuando estamos firmemente arraigados en Cristo y edificados en Cristo, hermanos, inevitablemente seremos establecidos en nuestra fe. ¿Y quieres estar establecido, fortalecido en lo que crees? Tienes que estar arraigado en Él y tienes que estar siendo edificado en Él. Y mi hermano, si has puesto tu fe en Cristo, y lo repito otra vez, Dios te edifica y Dios te establece en la verdad. Es Dios el que hace esto por ti, de una manera misericordiosa. Todos aquellos que están en Cristo pueden tener esta promesa de parte de Dios. Y las promesas de Dios, hermanos, son muy buenas. Debes de recordarlo. Cuando sientas que no estás creciendo, recuerda de que Dios te prometió edificarte y dile, Dios mío, tú prometiste, usted prometió edificarme, usted prometió afirmarme en la fe, no deje que yo sea movido por las falsas enseñanzas. Estas son promesas para ti, cristiano. Y Pablo ahora nos menciona a los hermanos en Colosenses, les dice, tal como ustedes fueron instruidos. Pablo les recuerda una vez más a estos hermanos en Colosas que ellos fueron instruidos en el verdadero evangelio de Cristo, de que a ellos se les dio a conocer el mensaje de salvación, se les dio a conocer a Cristo Jesús. Sabemos que fue Epafras el que enseñó esto a los hermanos.
Y el último participio que Pablo va a utilizar se encuentra al final del versículo 7. Y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud, rebosando de gratitud. Este es el último de los 4 participios. Y a diferencia de los otros participios, esta está en voz activa. Es decir, que nosotros somos los que agradecen a Dios. Nosotros somos los que rebosamos de gratitud. Y esta es la respuesta ante la obra de Dios. Imagínate, creyente, hermano mío. Dios el Padre fue el que te arraigó. Dios el Padre es el que te hace crecer en Cristo. Dios el Padre es el que te fortalece en tu fe. ¿Y cuál debería ser tu respuesta ante la misericordia de Dios? Rebosar en gratitud. Porque no fuiste tú y no eres tú el que está haciendo esta obra. Fue Dios el que empezó una obra en ti y la va a terminar. Él es el que promete hacer esto. ¿Y cuál es tu respuesta? Tu respuesta es: no soy yo, Señor, sino es usted. A usted sea la gloria, a usted sea mi gratitud, a usted sea mi alabanza por lo que usted ha hecho por mí. Un creyente que entiende lo que Dios ha hecho por él es un creyente que rebosa en gratitud. Vivir una vida cristocéntrica, entonces, hermanos, es estar arraigado firmemente en Cristo. Es estar siendo edificado en Cristo. Es estar siendo establecido en Cristo, en la verdad, y rebosar de gratitud. Así se ve una vida cristocéntrica, hermanos. Ahora, así como hay hierba mala o plagas que amenazan destruir la agricultura, amenazan destruir árboles, plantas y frutos, también hay, hermanos, cosas que amenazan destruir nuestras vidas centradas en Cristo. El pecado, por ejemplo. El pecado tiene un propósito: matarte espiritualmente, alejarte de Cristo, enfriar tu corazón. También tenemos al mundo. Lo que el mundo ofrece, sabemos de que ofrece éxito, ofrece fama, ofrece placeres fuera de Cristo. Podemos hacer un clic y podemos encontrar lo que este mundo ofrece. Y hermanos, el propósito del mundo es que te alejes de Dios. Y tercero, tenemos otro enemigo: Satanás. Satanás mismo, el padre de las mentiras. Y una de las formas en que Satanás está tratando de alejar a los creyentes de Cristo, de que vivan una vida cristocéntrica, es trayendo herejías a sus vidas. Esta ciudad está llena, hermanos, de falsas enseñanzas. Hay muchas sectas aquí en este pequeño pueblo de Puno. Puedes ir al Parque Pino y los vas a encontrar muchas veces enseñando falsas doctrinas. Y hermanos, detrás de cada falsa doctrina, detrás de cada falso maestro está Satanás, el padre de las mentiras. Es algo satánico, es algo diabólico, hermanos. Las falsas enseñanzas son satánicas. Así que, hermanos, veamos el segundo encabezado: la amenaza a una vida cristocéntrica. Y esto lo vemos en el versículo 8. Pablo dice: miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Jesucristo. A partir de este versículo y hasta el final del capítulo 2, Pablo va a confrontar las falsas enseñanzas. Es a poner cara a cara con los falsos maestros y va a denunciar a estos falsos maestros y va a advertir a la iglesia sobre estos falsos maestros. En el versículo 8 Pablo empieza diciendo: miren, esta palabra significa velar, velar sin cesar, tener cuidado, estar viendo, estar alerta, dice Pablo. Y por cierto, esto es un imperativo, es un mandato.
Dios te está mandando a que mires, a que vigiles, a que veles sin cesar. Pablo dice, miren que nadie los haga cautivos. Esta palabra cautivo significa secuestrar o capturar como presa o botín de guerra. Pablo está llamando a los falsos maestros lobos rapaces, porque esto es lo que un lobo rapaz hace, captura a su presa. Y también los está llamando saqueadores, que vienen a devorar y a robar. Esto es lo único que los falsos maestros pretenden hacer. Es robarte de Cristo, es devorarte de Cristo, es alejarte de Cristo. Y Pablo nos dice que lo hacen a través de filosofía. En el tiempo de Pablo, esta palabra filosofía significaba cualquier sistema de pensamiento o de disciplina que tratara de enseñar a los hombres cómo vivir en el mundo. Nosotros ahora utilizamos la palabra cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo es que ves el mundo? O también podríamos decir tu perspectiva de vida. Hoy en día, gracias al internet y a la televisión, nosotros los creyentes estamos expuestos, hermanos, a mucha filosofía que no proviene de Dios. Un clic, un cambio de canal y vas a estar expuesto a esto. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el psicólogo le dice al paciente suicida que él es simplemente una víctima de la sociedad. Hermanos, esto es contrario a las Escrituras. Las Escrituras nos dicen de que el hombre es pecador, de que él no es víctima, él es un rebelde, un enemigo de Dios. También cuando la trabajadora social nos dice que no podemos disciplinar a nuestros hijos con la vara. Y he escuchado esto muchas veces. Y he escuchado que este tipo de pensamiento lo tienen muchos padres en la iglesia. Y hermanos, aceptar esto, creer esto, es aceptar filosofías contrarias a la Biblia. Y cosas como estas, filosofías como estas, hermanos, hay muchas hoy en día y son contrarias a la mente de Cristo. Así que tengamos mucho cuidado en esto, hermanos, porque nosotros fácilmente podemos estar influenciados por cosmovisiones, por filosofías diferentes a las Escrituras. Y yo he escuchado muchas dentro de la iglesia, que si se preguntan de dónde has sacado esto, lo han sacado del mundo. Hoy el día, el ser enamorado y enamorada, hermanos, esto no enseña la Biblia. Esto es lo que el mundo practica, esto es como el mundo ve. Ellos creen de que necesitas primero tener un montón de enamoradas antes de casarte, disfrutar tu vida, como dicen ellos. Pero hermanos, esto no enseña las Escrituras, esto es una filosofía contraria a las Escrituras. Y esto es a lo que Pablo menciona. A cualquier cosa, dice él, cuando dice filosofía, a cualquier enseñanza distinta a lo que la Biblia nos enseña. Y Pablo nos dice que ellos enseñan esta filosofía que son vanas sutilezas. Vanas sutilezas. La palabra sutilezas aquí significa engaño, fraude, artificio. En otras palabras, algo sin valor. Puras especulaciones. Como dice el comentarista William Hendrickson, él dice esto, que estos falsos maestros prometían grandes cosas a aquellos que obedecían sus ordenanzas, pero no podían cumplir lo que prometen. Miren el versículo 23 del capítulo 2. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. La filosofía humana, hermanos, te dicen, debes de vivir esta forma y lograrás el éxito, o lograrás vivir una vida feliz. Pero lo que ellos nos dicen que tenemos que hacer, jamás nos darán lo que ellos prometen. ¿Por qué?
Porque es falso, es engañoso, es hueco, es vano. No cumple lo que promete. Y Pablo aquí también nos va a dar 3 características de este tipo de filosofías. Él nos va a decir que esta filosofía que estos falsos maestros estaban enseñando en esta iglesia es filosofía humana, elemental y no es cristiana. Humana, elemental y no es cristiana. Veamos el primero, humana. Pablo dice: miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. La palabra tradición aquí se traduce como aquello que se transmite de una persona a otra, como la palabra recibir. Es decir, que esta tradición de hombres hermanos, o esta transmisión de conocimiento de persona a persona, se origina en la mente y la imaginación del hombre. No viene de Dios. Empieza con el hombre y termina con el hombre. El hombre está en el centro de este tipo de filosofías. Es muy contraria a la tradición apostólica que proviene de Dios mismo, que contiene un origen divino. En Marcos capítulo 7, los fariseos preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Noten esto. ¿Por qué tus discípulos no andan o no viven según la tradición de los ancianos? Y escucha lo que Jesucristo les responde: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Este era el peligro de la iglesia en Colosenses. El peligro era abandonar la revelación de los hombres y aferrarnos a simples especulaciones humanas. Este es el peligro que corres, hermano mío, amigo mío, cuando eres influenciado por la filosofía de este mundo, la filosofía de los hombres. Lo que estás haciendo es dejar la revelación de Dios y aceptar lo que viene del hombre. Y lamentablemente he escuchado personas dentro de la iglesia, les hablé del caso acerca de la disciplina con una vara, he conversado con creyentes que nos dicen: eso es anticuado, esto no podemos hacerlo, esto se hacía antes en el Antiguo Testamento, ya no ahora, dicen ellos. Y hermanos, tener este pensamiento es abandonar la revelación de Dios para aceptar la filosofía de los hombres. Tengamos cuidado, hermanos, porque podemos estar enseñando cosas contrarias a las Escrituras. La segunda característica que Pablo nos dice acerca de esa filosofía es que es filosofía elemental. Dice: conforme a los principios elementales del mundo. Esta palabra, elementales, se utilizaba en el tiempo de Pablo de muchas formas. Se usaba para referirse a las letras del alfabeto, para referirse a los componentes físicos del mundo y también para hablar sobre seres espirituales. Ahora la pregunta es: ¿en qué sentido está utilizando Pablo esta palabra? Bueno, hay 2 posiciones aquí. Algunos dicen que se refiere a los seres espirituales y podría realmente ser esto lo que Pablo está diciendo. Sabemos que Pablo nos habla en esta carta acerca de ángeles. Nos dice que los falsos maestros adoraban a ángeles ahí en el capítulo 2, versículo 18. También nos habló sobre los ángeles en el capítulo 1, versículo 16. Y también nos va a hablar acerca de los ángeles en el versículo 9, cuando dice que Jesucristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que quizás Pablo podría estar refiriéndose a esto. Otros dicen, como John MacArthur, que Pablo se está refiriendo a algo demasiado elemental y simple. Algo tan simple que jamás podría convertir a un cristiano en una persona madura. Es como decir que regreses al jardín después de haber recibido un doctorado. Es retroceder, ¿cierto?
Entonces algunos dicen que esto es lo que Pablo está diciendo, que aceptar la filosofía de estos hombres es retroceder espiritualmente. Y cualquier posición que tomemos, el punto es este. Así adoremos a ángeles, estamos regresando espiritualmente a lo que cree el mundo. Y si creemos que Pablo se está refiriendo a algo elemental, también estamos retrocediendo espiritualmente. Y este es el punto de Pablo, hermanos, de que en vez de que esta filosofía de hombre te haga crecer espiritual, Pablo está diciendo, está haciendo lo contrario. Se están convirtiendo en bebés. Estás aún en el jardín. No hay crecimiento espiritual. ¿En qué clase de gran filosofía es esta? Lo tercero que Pablo menciona es que no es cristiano. Esta filosofía no es cristiana. Porque Pablo dice al final del versículo 8, y no según Cristo. No según Cristo. Es decir, que no estaba en conformidad a Cristo. Que era incompatible con la revelación de Dios. El problema, hermanos, de los falsos maestros es que su espiritualidad estaba basado en su propio raciocinio. Y hermanos, a veces hacemos esto. Decimos, no, yo no creo esto y quiero aceptar esto. Hacer tal cosa, hermanos, es tener una filosofía que no es cristiana. Pensar de que esto es más razonable que la revelación de Dios es contrario a las Escrituras. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Las falsas enseñanzas están amenazando tu vida. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos aceptando la filosofía de otras personas. Si lo que las otras personas nos enseñan es una cosmovisión diferente a las Escrituras, no podemos aceptar. Porque al momento en que lo aceptamos, Cristo ya no es el centro de nuestras vidas. No estamos viviendo una vida cristocéntrica. Un claro ejemplo de esto es la evolución, ¿cierto? De que el hombre proviene del mono y hay cristianos que han aceptado esta cosmovisión contraria a las Escrituras. Contraria a las Escrituras. Han agregado esta doctrina a la Biblia y tratan de explicar desde la Biblia que esto es verdad. Esto es una cosmovisión mundana que proviene del hombre. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque estas cosas nos van a hacer, como dije, nos van a llevar de Cristo. No nos va a permitir vivir una vida cristocéntrica. Así que ya hemos visto la exhortación a una vida cristocéntrica, la amenaza a una vida cristocéntrica. Y veamos ahora, por último, y de una forma más rápida, la razón para vivir una vida cristocéntrica. Versículos 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. Pablo una vez más nos habla acerca de la divinidad de Cristo. Él nos dice que toda la plenitud de la deidad reside en Cristo. La palabra plenitud aquí significa que Dios reside o habita en la persona de Jesús. Esta palabra reside aquí está en el tiempo presente, indicando que Cristo o que la deidad habita continuamente en Cristo. En otras palabras, no hubo ni un momento, ni un segundo en donde Cristo dejó de ser Dios. Desde que se encarnó hasta la eternidad, Él sigue siendo Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Ni por un segundo, no podría, porque esta es su naturaleza. Y versículo 10, Pablo dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Aquí está la mención a los seres espirituales, a los ángeles, de que Cristo es la cabeza. De Él recibe toda dirección, cualquier ángel, inclusive los ángeles caídos. Y Pablo nos dice que en Él somos completos. Que no nos falta absolutamente nada si tenemos a Cristo.
En cuanto a la salvación, lo tienes todo en Cristo. En cuanto a la piedad, lo tienes todo en Cristo. En cuanto al conocimiento, lo tienes todo en Cristo. En cuanto a la sabiduría, lo tienes todo en Cristo. En cuanto al crecimiento espiritual, lo tienes todo en Cristo. No te falta nada, cristiano. Entonces, si tenemos todo en Cristo, ¿por qué necesitamos ver la cosmovisión o robar o prestar de la cosmovisión de los hombres? Si tenemos todo en Cristo. Hermanos, la Biblia es suficiente para cada área de nuestras vidas. Para los padres, para las madres, para el noviazgo, para el trabajo. Para absolutamente cada área de nuestras vidas, la Biblia es suficiente, hermanos. No necesitamos nada más. Concéntrate en Cristo. Concéntrate en todo lo que has recibido en Cristo. El cristiano está completo en Cristo. Esto significa, hermanos, que el incrédulo, que aquel que no ha puesto su fe en Cristo, no está completo. Me encanta lo que John MacArthur dice sobre esto. Él dice que el incrédulo no está completo espiritualmente, porque no tiene a Dios. No está completo moralmente, porque vive apartado de la voluntad de Dios. No está completo mentalmente, porque desconoce la verdad de Dios. Así que todo lo contrario a esto, el creyente que tiene a Cristo, que ha puesto su fe en Cristo, está completo espiritualmente porque tiene a Dios. Está completo moralmente porque vive según la voluntad de Dios. Y está completo mentalmente porque conoce la verdad de Dios. Solo en Cristo podemos estar completos. Y si tú eres creyente y has puesto tu fe en Cristo, hermano mío, estás completo en Cristo. No te falta absolutamente nada. No permitas, escúchame, no permitas que otras personas, inclusive creyentes, otros hermanos de otras denominaciones, te hagan sentir incompleto. Como aquellos que te dicen, ¿no hablas en lengua? ¿Aún no has experimentado el segundo bautismo? Y te hacen sentir incompleto, ¿cierto? Diminuto. Como que te falta algo. Tienes que hablar en lenguas, hermanos, y recién vas a experimentar el poder de Dios. Hermanos, esto es contrario a las Escrituras. Esto es filosofía de hombres. Porque tú lo tienes todo en Cristo, estás completo, no te falta nada. No dejes que te engañen. No dejes que te engañen. Estás completo en Cristo. Y si tú, amigo mío, que aún no has puesto tu fe en Cristo, déjame decirte que eres incompleto. Que te falta algo en tu vida. Y solo con ese algo tú puedes estar completo. Y su nombre es Jesucristo. Así que te invito y te llamo a que te arrepientas y pongas tu fe en aquel que puede completar tu vida, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre mío, vemos su obra de salvación y vemos que usted nos arraigó, que usted nos edifica, que usted nos establece en la verdad. Oh, Padre mío, del corazón nuestro rebosa la gratitud. Gracias, Padre mío, porque en aquel que es Dios, en aquel que la divinidad habita, yo he sido hecho completo. La iglesia está completa. Mis hermanos que están escuchando están completos. Y Padre mío, aquellas personas que aún no han venido a Cristo, quiero pedirle que usted los rescate, que usted los llame y que vengan a ser completos en Cristo. Gracias por su palabra, gracias porque su palabra es suficiente, Señor. No necesitamos otras revelaciones. Aquí lo tenemos todo. Aquí está todo, Señor. Todo lo necesario para la salvación, la santificación, la piedad, la encontramos todo a través de Cristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos.